Bienvenidos a su programa El Diván. Yo soy la doctora María de los Ángeles López Ortega y el día de hoy vamos a hablar de autoestima. Quédense por favor con nosotros. Bienvenidos a su programa El Diván. Yo soy María de los Ángeles López Ortega y el día de hoy vamos a hablar del tema de la autoestima. Para esto me acompaña un colega, psicoterapeuta humanista, Roberto Cancino Gutiérrez Rubio, a quien agradezco nos haya dado su tiempo para venir aquí al programa. Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Angie, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Creo que esto es algo que con todo y que normalmente estamos viendo en redes sociales y vemos programas que se habla una y otra vez, hay confusiones. Vamos a hablar del tema de la autoestima. Vamos a ver que a veces se llega a confundir con narcisismo, a veces se llega a confundir con tener un ego muy grande y vamos a ver que la autoestima no tiene que ver con esto, que de hecho podemos llegar a tener, tampoco tiene que ver con que todo te salga bien en la vida, ni tener como una vida sin problemas o color de rosa. Gracias. Entonces nos vas a explicar cuáles son los componentes, pero antes no sé si nos pudieras hablar acerca de tu formación y de tu trayectoria para que nuestros televidentes te puedan conocer. Claro que sí, Angie, muchas gracias. Bueno, mi formación inicial fue como ingeniero en comunicaciones y electrónica. Posteriormente adquirí la discapacidad visual y me tocó entonces enfocarme de otra manera para poder trabajar y seguir aprendiendo. Estudié licenciatura en psicología educativa, posteriormente una maestría en psicoterapia humanista y algunos diplomados como en la dinámica familiar, como lo que es la resolución de conflictos y cultura para la paz o la psicoterapia de pareja. En el año 2011 fui premiado con el premio a mérito para personas con discapacidad del gobierno de Michoacán en el aspecto de servicio a la comunidad. Y actualmente trabajo en un centro de atención múltiple en el CAMP 56 aquí de Morelia, atendiendo a niños y jóvenes con discapacidad. También tengo mi consultorio particular, dando terapia psicológica y también atención de rehabilitación a personas con discapacidad visual. Pues es una enorme trayectoria y de hecho vi que próximamente vas a participar en un congreso donde vas a dar un curso sobre sistema Braille. Así es, un coloquio donde voy a dar una conferencia sobre la atención e inclusión para personas con discapacidad y también el taller de la adquisición del sistema Braille. Para los que estén interesados, bueno, ahí lo van a encontrar. Okay. Bueno, si quieres vamos a empezar ahora sí a hablar sobre la autoestima y no sé si estás de acuerdo en empezar con lo básico. ¿Cómo podríamos definirlo? Ok, la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos, valoraciones y tendencias de comportamiento hacia nosotros mismos. Tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento y también con nuestros rasgos hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro carácter. Es decir, que de alguna manera tiene que ver con nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Y por lo tanto, este paquete que es nuestra forma como nos percibimos y nos conceptualizamos, nos influye totalmente en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de afrontar las situaciones difíciles, de crear las expectativas hacia la vida. ¿Cuáles serían los componentes o cómo, bueno, hay muchas teorías acerca de la autoestima, pero en alguna de las que tú prefieras manejar también desde esta congruencia de la teoría humanista, ¿cuáles serían como los componentes de la autoestima? Ok, yo manejo generalmente tres aspectos básicos, que es el autoconcepto, que tiene que ver con aceptarnos a nosotros mismos, lo que es el autocuidado, todo lo que es el cuidar nuestra parte física y emocional, y también el autosustento y trascendencia, que es esta parte de tratar de ser personas dignas y transmitir una imagen edificante hacia nosotros y con esto transmitir una enseñanza hacia los demás, no por buscar esa enseñanza, sino en nuestra forma de ser como una persona íntegra, transmitir a los demás enseñanza y dejar una huella. Eso sería como la trascendencia. No sé si sería posible poner como algún ejemplo para que las personas les sea como más fácil entender esto que nos acabas ahorita de explicar. Ok. Lo voy a enfocar un poco desde la parte de la discapacidad visual adquirida, que fue por ejemplo mi caso, y que he trabajado con personas así. Por ejemplo, el autoconcepto es cuando nosotros en algún momento tenemos ¿qué es lo que vemos de nosotros? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que aceptamos de nosotros? Nuestras cualidades, aceptar nuestros defectos también.
Y entonces, por ejemplo, en caso de las personas con discapacidad visual, sobre todo cuando es adquirida, en algún momento todo ese concepto se derrumba. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas falsas de lo que es la discapacidad, Sí. Estigmas de que una persona con discapacidad tal vez ya no puede trabajar, ya no puede estudiar, ya no puede tener familia. Entonces todo eso, cuando uno adquiere la discapacidad, si viene con esas ideas también, le pega en la autoestima y lo derrumba. Entonces finalmente es como comenzar a trabajar esa parte, de aceptarte con alguna situación específica, como puede ser la discapacidad, o igual personas sin discapacidad es lo mismo, aceptarte con esas cualidades que tienes y enfocar sobre todo en tus cualidades, reconocer tus limitantes para ver cómo poder potencializar y poder aceptarte como la persona que eres. Dentro de la psicoterapia humanista, el principio básico es desde la parte filosófica del existencialismo, en la cual hay dos aspectos fundamentales, que es aceptarse como la persona que realmente somos y también nuestro lugar en el mundo. Y entonces, esta parte del autoconcepto es que la persona aprenda a reconocerse y aceptarse y estar bien con ella misma, y a partir de allí, desde uno hacia afuera, poder estar bien con los demás. Ahora que acabas de mencionar a la persona que ha adquirido una discapacidad, no sé si también nos pudieras explicar qué pasa con los familiares o con las personas más cercanas de esta persona, porque también creo que también a veces puede llegar a afectarse la autoestima, sobre todo porque hay, como acabas de decirlo, como falsas concepciones acerca de lo que significa la discapacidad propia y la de un ser querido. Así es. Primero hay una idealización o hay una expectativa de vida. Por ejemplo, si es un padre de un niño que nace con discapacidad, se tiene una expectativa de lo que va a ser la vida de ese hijo. Si es una familia que ya tiene una persona joven, adulto, y por cuestiones de enfermedad o de accidente o envejecimiento adquiere la discapacidad, es un duelo, pero es un poco diferente, porque ya no es una expectativa que se rompe como cuando es el niño en un nacimiento. Sin embargo, finalmente es un duelo también para los familiares, porque todo su entorno familiar como sistema, la familia, por supuesto, recibe desde esa conceptualización qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi papá que pierde la vista, con mi mamá, con mis hermanos, y qué va a pasar con la familia. Y entra también esa parte mucho de ese enfoque social o esa opinión social. Sí. De esto de que las personas con discapacidad tal vez tienen algunas limitaciones que no son reales, y entonces a toda la familia le afecta. Hay personas que no lo aceptan, personas que ocultan que tienen algún familiar con discapacidad por esa vergüenza de enfrentar esa situación. Sí, si quieres seguimos hablando de este tema después del corte. Claro. Quédense, sí. Seguimos aquí en su programa El Diván. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. De las energías que andan por ahí sueltas a veces. Grandes invitados con cualidades muy especiales. Dentro de un universo donde siempre va a haber energías. Teorías, esoterismo y mucha magia en Mundo Alternativo. Todos los miércoles a las 12 con Maestro Sato. Solo por Radio Tele. La noticia tiene que ser ágil, oportuna y veraz. Con esto y mucho más, yo lo invito a que se quede con nosotros en esta emisión vespertina de Radio Tele Noticias. Lo más relevante en el mundo de la red. Pero a toda la información que se ha generado a través de las redes sociales. Y para ello yo lo invito a dar un clavado en la red. Las últimas noticias del acontecer diario en el ámbito local, nacional e internacional. En Radio Tele Noticias, con Perla Cabrera. Solo por Radio Tele. Invierte en viajar, que es invertir en vivir. En Bejar Viajes nos encargamos de todo. Tú y tus acompañantes solo se ocupan de disfrutar el viaje. Deja que las fotografías hablen por sí mismas y los recuerdos te roben sonrisas. Te ofrecemos paquetes personalizados y opciones que se ajustan a tu presupuesto. Viajar nunca había sido tan fácil.
en sus marcas. ¡Listos! Viaja. Bejar Viajes. Tu destino está en nuestras manos. La educación es la base de toda sociedad. Es un equipo de maestras dedicadas a apoyar a los maestros en cuanto al proceso de adquisición de la lectura y la escritura. ¿Sabes qué actividades escolares se están llevando a cabo en nuestro país para elevar el nivel educativo? Muchísimas universidades, muchísimas normales que se regularizaron. Conoce qué hacemos en educación con el doctor Arrés todos los lunes a las 5 de la tarde. Solo por Radio Tele. Estamos de vuelta aquí en su programa El Diván con nuestro invitado, el psicoterapeuta humanista Roberto Cancino Gutiérrez Rubio, que nos está hablando acerca del tema de la autoestima. Justo antes del corte nos estabas explicando, bueno, la autoestima en una persona que ha adquirido una discapacidad, y también nos hablabas qué pasa con el entorno, qué pasa principalmente con los familiares. Así es. No sé si ahora pudiéramos empezar a hablar acerca de los aspectos de la autoestima, que también nos mencionaste y que nos definiste brevemente, pero ahora sí ir profundizando en ellos, ¿te parece bien? Claro que sí. Entonces, en esta parte del autoconcepto, como lo mencionaba, es qué tanto la persona se reconoce como un individuo completo, como un individuo con cualidades, y finalmente eso lo ayuda a sentirse con esa capacidad de poder afrontar retos. En esto de la discapacidad sucede mucho que la persona, por esas expectativas o ese entorno en el que luego uno escucha personas que a lo mejor te dan algún comentario no muy motivante, uno se lo empieza a creer, y entonces luego uno piensa que a lo mejor ya no vamos a poder seguir adelante o ya no vamos a poder continuar desempeñándonos en lo que estamos, y tal vez hay que hacer algunos ajustes, pero finalmente algo muy importante es tener reconocido nuestras cualidades, para lo cual hay diferentes ejercicios, prácticas dentro de la terapia. Nos ayuda a identificar cuáles son nuestras cualidades y aceptar esas cualidades. Hay personas que a lo mejor no las reconoce, no las identifica. Hay personas que a lo mejor las reconoce pero no le gustan. Y finalmente hay personas que a lo mejor no se da cuenta que algo que no le gusta es una capacidad ahí guardada que puede desarrollar y potencializar. Entonces finalmente en la terapia lo que se busca es esto, cómo ayudar a la persona que pueda ubicar realmente cuál es su condición, con sus cualidades, con sus limitantes, y entonces empezar a valorar todo eso, lo bueno que tiene y cómo poder potencializarlo, enfocando principalmente en las partes más fuertes, y que esto lo ayude entonces a encontrar a lo mejor si es una cuestión de discapacidad adquirida, una nueva línea o un nuevo fin hacia dónde dirigirse. Decía Jorge Bucay, es como buscar cuál es tu camino en la vida, o lo que dice Víctor Frank, ¿no? Lo que es el sentido de vida. Entonces finalmente es con base en reconocer tus cualidades, en potencializar esas cualidades, entonces ayudarte a identificar qué es lo que puedes hacer. Eso es en general personas con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Identificar tus potencialidades, tus mayores pues digamos que condiciones de fortaleza, y con base en eso empezar a trazar ese camino. Ahora que te escucho, que nos has explicado esto del autoconcepto, recuerdo casos donde a veces las personas saben que los demás los ven de determinada manera, que los ven responsables, trabajadores, que a lo mejor los ven como muy resilientes, pero que les cuesta mucho trabajo ver eso mismo que los demás ven en ellos mismos. Y como a veces en terapia es como un largo camino para que la persona pueda llegar a ver eso, y que no le importe si hay aceptación o no hay aceptación de esas cualidades que ella ve en ella misma por parte de los demás. Es decir, como dejar de tener que depender de la opinión de las personas.
No sé si tú tengas algún ejemplo para que las personas puedan entender cómo la importancia del autoconcepto y cómo a veces las personas llegan y a veces cómo las personas se van después de terapia. Así es, pues hay personas que simplemente no reconocen esa capacidad que tienen tal vez de aprender, van con esa idea que no son capaces de aprender y entonces buscan, como tú bien dices, una característica de una baja autoestima es esto, que tal vez nos enfocamos demasiado en ver lo que la gente piensa de nosotros, en buscar el reconocimiento de los otros antes de aceptar nosotros mismos quiénes somos y cómo somos. Y entonces hay personas que a lo mejor llegan con esa idea de que no pueden aprender y entonces tú con base en esa exploración las haces encontrar todo lo que han aprendido en determinado tiempo, en determinado espacio, que ellas se den cuenta que sí tienen esa capacidad y que a lo mejor o no lo han detectado o finalmente tienen que enfocar más alguna estrategia para poder puntualizar qué es lo que quieren aprender, pero que la capacidad como tal sí la tienen y puede ser eso, puede ser la capacidad a lo mejor de conseguir algún logro en alguna virtud, en alguna de las bellas artes tal vez, ¿no? Que a lo mejor dicen, es que yo no me gusta cantar o yo no puedo cantar o a lo mejor yo no soy una persona capaz de conseguir una licenciatura. Afortunadamente ahí en la terapia he tenido esa satisfacción de encontrar que personas que llegan así, reconociendo esas cualidades y que ellos puedan reconocer todo lo que han conseguido y todo lo que pueden conseguir, se van con esa idea firme de que pueden seguir adelante. Y pues afortunadamente tengo pues varios pacientes que ya han seguido estudiando, han seguido trabajando con esa idea de que finalmente sí pueden seguir adelante. Sí, y bueno, ahora que mencionaste la parte de las bellas artes, también a mí me ha tocado ver en mi práctica que hay ocasiones en que a cierta edad o en cierto momento de vida pareciera que no tenemos como facilidad para cantar, para pintar, para dibujar, y que pasado un cierto tiempo, cuando lo volvemos a intentar, vemos de que era una idea errónea o que quizás no teníamos la madurez o no habíamos tenido el tiempo suficiente para dedicarle al aprendizaje de eso. Así es. O también en ocasiones la misma familia por alguna cuestión te va limitando. Te van sembrando ciertos constructos o ideas desde la infancia, desde el entorno familiar, que te hace pensar que realmente no puedes. Aquí lamentablemente me ha tocado encontrar personas con discapacidad de nacimiento, que los padres por esa falsa expectativa que tienen de que su hijo no va a poder a lo mejor conseguir una carrera o estudiar, etcétera, les dicen desde pequeños, es que tú como no ves, tú tienes finalmente que dedicarte a vender dulces en la calle. Y entonces el niño crece con esa idea que no es capaz de conseguir una carrera o de poder estudiar. Y entonces lamentablemente crecen con esa idea y luego ellos mismos se encuentran ya cuando son adultos con esa característica de que sí podían estudiar y finalmente por un mal enfoque no se les permitió tener esa oportunidad. Entonces ahí es como hay algo muy importante. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que se llama el efecto Pigmalión, que nos habla específicamente de esto, de cómo desde la expectativa que yo tenga hacia la persona, sea mi hijo o mi esposo, de cómo yo crea que esa persona es capaz de poder salir adelante con sus características, con sus potencialidades, se genera todo un entorno en él, en la familia, en los maestros, que finalmente favorece, tener esa fe en él, favorece que él pueda conseguir sus logros. Y que es luego lo que hace falta mucho, por ejemplo, en las escuelas, tener ese enfoque de que finalmente cualquier alumno, si lo apoyamos, si lo ayudamos, y si él tiene esa valoración en él mismo de que puede conseguir cosas que no se podría creer, ¿no? Yo tengo la idea de que en la discapacidad, por ejemplo, los diagnósticos se escriben con lápiz, porque uno puede tener un diagnóstico de un médico y ya en la práctica y atendiendo a los alumnos te das cuenta que consiguen cosas que teóricamente no se podían hacer. Y he tenido esa fortuna de ver esas experiencias. Ahora que estás hablando de esto, de esas falsas expectativas, a veces tiene también que ver con esta sobreprotección. Es como creer que el otro no es capaz de, o lo que le llamamos a veces como este paternalismo, así como yo lo hago todo por ti, yo todo te lo doy, y el enorme daño. Es una forma, me atrevería a decirlo, que hasta como de violentar a la persona, de no permitirle como explorar y además permitirse también fallar, ¿no? Así es. Y finalmente podemos hacerle daño a la persona de esa manera, pero también no nada más luego lo hacen pensando, y lo hemos visto en los padres, por ejemplo, también, o en la parejas de personas, por ejemplo, con discapacidad también, que sobreprotegen al niño, a la pareja, pensando en eso, en que
a lo mejor no es capaz de hacer ciertas cosas, pero también porque a mí o a la pareja o a los padres les enaltece en que todo el mundo vea, soy un buen padre porque lo protejo mucho, o soy un buen padre porque no dejo que le pase nada a mi hijo. Y finalmente eso, en lugar de ayudarlo, también a él lo puede limitar en ese desarrollo, que es finalmente la forma más adecuada de poder apoyar a un niño con discapacidad, por ejemplo, es tener un punto de equilibrio en el cual yo permita que él pueda ir creciendo, pueda experimentar por él mismo situaciones, a lo mejor un poco toparse con algunas situaciones difíciles, pero yo estar a su lado para poder apoyarlo y guiarlo, más que yo evitarle que se enfrente con esas situaciones. Y la forma como él va a empezar a madurar y tener ese desarrollo adecuado, ¿no? Creo que parte del éxito de un tratamiento es el trabajo psicoeducativo con los seres queridos. Así es. Porque a veces es todo desde la buena intención, y desde la buena intención a veces, en lugar de permitir que las personas se sigan desarrollando, más bien empiezan a poner obstáculos desde ese no creer, y que afortunadamente desde la psicoterapia humanista y desde nuestra propia teoría creemos firmemente en que la persona puede y va a encontrar, y esta tendencia, ¿cómo se llama?, autoactualizante de la que hablaba de Carl Rogers, y que eso se lo transmitimos a las demás personas para que también puedan ver así a no solamente una persona con discapacidad, a cualquiera, ¿no? Así es, esa tendencia de crecimiento y de la actualización de Carl Rogers, que finalmente está presente en todos los seres humanos desde su punto de vista de él, que es uno de los principales exponentes de la psicología humanista. Él tenía esa creencia de que todo ser humano, por el simple hecho de ser ser humano, tenía derecho a merecer respeto, a merecer aprecio y a tener esa condición de poder crecer y actualizarse, de poder seguir aprendiendo. En ocasiones llega allá al consultorio personas que llevan a un niño, a un joven, a un adolescente, diciendo, quiero que me ayude porque tiene ciertos rasgos de conducta o ciertas condiciones en la escuela, y finalmente lo que se trabaja en la terapia es trabajar con todo el entorno, porque el alumno o el niño o el joven o el estudiante no solamente tiene que ver con él mismo, sino con el entorno, con los padres, con el apoyo que hay en casa, con la dinámica familiar, el sistema, una atmósfera agradable que haya. Entonces se trabaja con todos, o lo ideal es trabajar con todos. De hecho, cuando llega algún paciente al consultorio de algún adolescente, la primera cita tiene que ser padre con el hijo, para poder abarcar o enfocar esa parte, ¿no?, de que es importante trabajar tanto el papá o la mamá, como en este caso el joven o adolescente. Sí, vamos a ir a una pausa y seguimos hablando de ese tema tan apasionante. Okay. Seguimos aquí en su programa El Diván. Aquí las opiniones no tienen filtros. Estas demandas ciudadanas en términos generales de la violencia. La violencia en este país que no merma. Analistas expertos en temas políticos, financieros y sociales dispuestos a poner las cartas sobre la mesa. El propio presidente de la República ya ha dicho que si el partido se echaba a perder, mejor renunciaba. El espacio donde se hablan las cosas como son. Tribunal Ciudadano, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche. Solo por Radio Tele. Todo lo que fue noticia a lo largo del día está aquí. Hoy traemos toda la información, si usted se perdió de algún detalle. Lo más relevante en el mundo de la red. Hoy le comparto lo que dicen las redes sociales y las noticias que se han convertido virales. Las últimas noticias del acontecer diario en el ámbito local, nacional e internacional. En Radio Tele Noticias, con Fay Cortés. Solo por Radio Tele. Si tienes pastillas caducadas en tu hogar, deposítalas en un lugar seguro para evitar accidentes. Puedes venir a las instalaciones de Grupo Radio Tele y encontrarás un depósito especial para tus medicamentos caducados o dañados. Estamos ubicados en Boulevard García de León, número 1694, Colonia 5 de Diciembre, en Morelia, Michoacán. Nos podrás encontrar en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para más información, contáctanos en el teléfono 232-2912 al 14 o en nuestro Facebook
Grupo Radio Tele. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. Música, cotorreo y diversión en el mismo lugar. Ya llegó el fin de semana para ir a party con todas las damas que a mí me acompañan, que me den cariño. La cumbia guapachosa. Oye, qué buenísima rola, la neta del planeta. Suena bien, suena bien, suena bien. La cumbia guapachosa. Quique Pedraza trae para ti las nuevas propuestas del regional mexicano. Así es, por ahí traemos un nuevo video oficial que les queremos encargar mucho. Se llama Sé Trabajar. Alista botas y sombrero y acompaña a Quique Pedraza en Arre Banda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Solo por Radio Tele. Estamos de vuelta aquí en su programa El Diván con nuestro invitado Roberto Cancino Gutiérrez Rubio, psicoterapeuta humanista, quien nos está hablando acerca del tema de la autoestima. Bueno, Roberto, ya nos explicaste todo lo que hay detrás del autoconcepto, pero nos quedan otros aspectos importantes por explorar. No sé si quisieras continuar con el del autocuidado, ¿te parece bien? Ok, claro que sí. Bueno, el autocuidado, como su nombre lo dice, tiene que ver con esa parte de qué tanto yo le doy ese cuidado a mi cuerpo, a mi mente, a lo que es toda la parte holística de la persona, ¿no? Por ejemplo, tanto en cuestiones, por ejemplo, de la discapacidad otra vez, ¿no? Que es como lo estamos enfocando un poco, es que tanto la persona pues cuida su cuerpo, después de que ya aprendí, lo ayudamos en esa parte de que él pueda, finalmente esto es un proceso donde no lleva una secuencia exacta, ¿no? Pero finalmente aprender a valorar nuestro cuerpo es lo que nos ayuda también entonces a poder cuidarlo. Aprender a valorar nuestras cualidades nos ayuda también a poder cuidar esas cualidades. Entonces, desde la parte física, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una buena salud, una buena alimentación, la práctica del ejercicio, toda esa parte física es fundamental y entonces se trabaja, ¿no? En caso de que sea necesario. Y entonces también que la persona pueda valorar su cuerpo. Yo pongo un ejemplo frecuentemente, ¿no? Que es esto de que si tú tuvieras un caballo que te cuesta $1.000.000, ese caballo, ¿tú qué le darías de comer? ¿Le darías de comer cualquier cosa? No. ¿No? Tenemos que cuidarlo muy bien porque es un caballo que costó mucho. Entonces le daremos alimentación muy específica y muy cara, ¿no? Entonces le digo, ¿y tú cuánto vales tú? Porque tú comes esto y esto, o no comes, ¿y cuánto vales tú? ¿Cuánto darías por un brazo tuyo? ¿Cuánto pedirías o cuánto estarías dispuesto a recibir si les entregas un brazo, un ojo, si permites que te corte una pierna? O sea, ¿cuánto vale tu cuerpo? Entonces nos damos cuenta que el cuerpo todavía es más valioso que eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no le damos una alimentación igual o mejor que pudiéramos darle a ese caballo, ¿no? Entonces, en esa parte de la alimentación, por ejemplo, de la higiene también, que es bien importante, se ve toda esa parte del autocuidado en la parte física, y en la parte emocional viene todo esto de poder identificar todas aquellas conductas, todas aquellas situaciones que me pueden hacer daño en la parte emocional. Por ejemplo, si estoy con personas que de alguna manera puedan ser tóxicas, si me conviene estar con ellas o no, o qué puedo yo aprender de una persona así, y si vale la pena a lo mejor guardar mi distancia o no engancharme en situaciones donde a lo mejor alguien nos pueda provocar, y finalmente qué tanto yo tengo esa madurez o esa sabiduría de saber que, por ejemplo, en el caso de las palabras, ¿no? Hay un libro que se llama Los 4 Acuerdos, que nos habla mucho en uno de ellos de esta parte de ser eficaz con tus palabras y cómo aprender a cuidar tanto lo que decimos como también saber cómo recibir lo que nos dicen los demás. Y entonces, ¿qué tanto yo le doy a lo mejor fuerza a una palabra de alguien que me quiere lastimar, que me quiere minimizar, si finalmente la fuerza está en lo que yo decida y no en que esa persona finalmente quiera hacerme daño? Entonces es como ayudar a la persona a cuidar eso, ¿no? A aprender a identificar quién es el que cae en el juego y quién es el que finalmente se lastima al caer en situaciones así, en situaciones de caer en esas agresiones, o tal vez en lo que tiene que ver con que yo tenga una vida enfocada de manera sana. O sea, igual si a mí me conviene o si yo busco a lo mejor estar viendo, envidiando a los demás o a lo mejor criticando a los demás, ¿qué tanto finalmente eso habla de mí? Y qué tanto a mí no me permite crecer
en lugar de enfocar y de aceptar desde este respeto a la diversidad, desde una tolerancia sana que tiene que ver con esto, con respetar finalmente que cada quien tiene derecho a ser como él quiere, y que yo aprender a respetar eso y que entonces con base a eso yo pueda sentirme bien conmigo mismo y cuidar y evitar todas aquellas situaciones que me puedan generar esa ansiedad o situaciones no deseadas que finalmente no nos favorecen. Sí, y por ejemplo, ahora que te escuchaba, me recordó una frase que usamos a veces mucho en humanismo, que estima sin tu permiso. Así es. Entonces, es como a veces nosotros también vamos a permitir que, como acabas de decir, una palabra cobre fuerza y que nos pueda hacer sentir mal. Y a veces esculpamos al otro y es, no, ¿hasta qué punto le estamos dando permiso? Y claro que también eso explica porque a veces, yo a veces lo he puesto de ejemplo en el consultorio, como a veces cuando viene el insulto de un ser querido, nos duele más cuando viene de una persona con la cual quizás no tenemos tanta cercanía, y como a veces le damos mucha fuerza a las creencias que a veces tienen nuestros padres de nosotros y que a veces viene un insulto de parte de ellos, la de la pareja, la de los mismos hijos. Así es. Finalmente, como todo este sistema de creencias que tenemos nos envuelve en qué tanto le podemos dar importancia o caer en esa parte de dejarnos lastimar por una situación, ¿no? Tiene mucho que ver con esa fortaleza que tenemos que buscar dentro de nosotros, y no nada más es de buscar cómo rechazar o cómo repeler alguna situación, sino simplemente aceptar que hay una realidad. Dice Jorge Castellá que hay una realidad que no podemos evitar, y entre más pronto aprendas a aceptar esa realidad que a lo mejor no nos gusta, y que el aceptarla no significa que estemos de acuerdo con ella, pero entre más pronto aceptemos que esa realidad existe, más fácil vamos a empezar a poder seguir adelante. Jorge Bucay, cuando nos habla de que el miedo, el dolor no se puede evitar, ¿no? Que también Jorge Bucay, un humanista muy reconocido, que el miedo no se puede evitar, el dolor no se puede evitar, es parte de la vida misma, pero de ti depende si ese dolor lo hace sufrimiento o lo dejas que se vaya, ¿no? Entonces es esta parte de que desde nosotros tenemos ese control y que luego lamentablemente se lo dejamos a los demás. Sí, y bueno, ya que hemos hablado del autocuidado, ¿cuál sería el otro aspecto de la autoestima? Bueno, y el último, que es esta parte del autosustento, es como esta parte de cómo cuido mis valores, cómo finalmente esta esencia de lo que yo soy tiene que ver con respetarme a mí mismo, con cuidar esa parte de la dignidad. Es lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? De que finalmente una buena autoestima no es aquel que es egocéntrico, no es aquel que tiene, de alguna manera, se cree que es superior a los demás. Eso no es una buena autoestima. La buena autoestima es tener un nivel medio, no ser soberbio, tampoco ser sumiso. Para eso se trabaja mucho la comunicación asertiva. Y entonces finalmente aprender y reconocer que yo puedo también equivocarme, que puedo intentar cosas, que puedo tener un grado de exigencia en lo que yo quiero para mí, pero también se vale equivocarse, y también se vale en algún momento pedir ayuda, y que eso no nos minimiza, ni nos hace menos, ni nos muestra como personas débiles. Eso es una buena autoestima. En la cuestión del narcisismo, que también mencionabas hace rato, que es como finalmente me quiero tanto que no acepto poderme equivocar. Ese es el problema con el narcisismo, que yo me quedo en esa parte de que yo soy perfecto y que todo lo que yo hago tiene que ser perfecto y que yo no cometo errores, que todo lo que yo hago está bien hecho. Y bueno, además en el narcisismo es primero yo, después yo, al último yo. Pues no me importan las necesidades de los otros. En el caso del egocéntrico, nos ponían el ejemplo en algún taller que estuve, de que es como un globo que se infla demasiado y al primer pinchazo revienta. Y como la autoestima no se trabaja así, de tal manera que nada más se infle. Y lo hablo porque también hemos visto otro fenómeno en los padres que están creando estos hijos tiranos. Los hacen creer que son el centro del universo, que todo es perfecto, y es al no permitirles o al no hacerles saber que está bien y que es de humanos fallar, equivocarse, entonces hacen personas muy frágiles. Así es. Y que no son tolerantes a la frustración, ¿no? Que cuando se equivocan, cuando cometen un error o una mala calificación, pues llegan a casos así de lamentarse, de cortarse, o de pensar que finalmente pues no son unas personas hábiles para cierta actividad, ¿no? Por esa exigencia que inconscientemente se le pone por ser una persona perfecta. También algo importante es lo que tú mencionabas, cómo finalmente reconocer que sí tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pensar en nosotros primero,
si queremos brindar ayuda a los demás, pensar en nosotros, en estar bien nosotros, para poder brindar esa ayuda a los demás, pero también tener esa parte de ser sensibles hacia los demás, ¿no? Una persona con buena autoestima no es la que dice, yo estoy primero antes que todo y no me importa lo que pase alrededor, sino es, yo estoy bien, yo me importo a mí mismo, pero también si puedo hago, y eso tampoco no me hace menos, no me limita como persona, porque finalmente somos entes sociales y estamos todos en este mundo y interactuando y apoyándonos, y esa es parte de la trascendencia, que es parte también del autosustento, cómo mis valores los ejerzo, mi código de creencias, y también cómo esto sirve para ayudar a los demás y dejar esa huella en el mundo. Y también en esto de que implica ser sensibles hacia los demás, a pesar de que cada persona le va a dar significado y fuerza a una palabra, también busco no pasar por encima de los demás, o sea, es como busco ser cuidadoso con los otros. Así es, o sea, tener ese tacto de que finalmente, aunque yo me considere con una mayor capacidad, por ejemplo, en un léxico más elaborado, en una condición de mayor conocimiento, eso no quiere decir que tenga yo que estarlo denotando frente a los demás. Simplemente saber cómo aplicarlo, ¿no? Y es hasta una forma más sana cuando tú, sabiendo mucho y quieres enseñar a alguien, en lugar de denotarle que sabes, mejor te enfocas en ver de qué manera aplicas eso para que la persona mejor aprenda. Y que sea esa tu satisfacción, finalmente ver que la persona aprendió y no que se va con la idea que tuvo un maestro que sabe mucho. ¿No? Esa es parte de esa buena autoestima, de ese equilibrio que debe de haber. A ver, bueno, pues vamos a una pausa y seguimos hablando de la autoestima. Quédense, seguimos aquí en su programa El Diván. En Clínica Colombia sabemos lo importante que es para ti verte y sentirte bien. Estamos comprometidos a brindar a nuestros pacientes servicios médicos especializados. Ofrecemos una amplia gama de servicios en dermatología cosmética y clínica, medicina estética, nutrición, depilación permanente y cosmetología. Todo con el propósito de potencializar su autoestima y seguridad, otorgando una sana belleza. Agenda tu cita al 314-5129. Conoce todas las actividades que a lo largo de la historia hemos podido realizar gracias al caballo. Temían que los indios que sabían montar a caballo se levantaran en armas y derrocaran a los españoles. Ellos tienen los mejores consejos para el cuidado y crianza de los equinos. Se les pone un chip y ya no es necesario poner marca de fuego de ninguna forma ni señal de sangre. Magali Vizcaíno y Eugenio Villalobos nos llevan a recorrer la historia desde lo alto del caballo, todos los viernes a las 12 de la tarde. Solo por Radio Tele. Te invitamos a ser parte de la campaña Recicla Morelia. Si ya no usas tus televisores, equipo de computación, celulares, cámaras fotográficas o de video, cargadores, cualquier tipo de batería o algún deposítalos en Boulevard García de León, 1694, Colonia 5 de diciembre, en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de Grupo Radio Tele, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al 232-2912 al 14 o en nuestro Facebook, Grupo Radio Tele. Plan de reciclaje de aparatos electrónicos, Recicla Morelia. Entiende el lenguaje de tu mascota. Estructura, muy interesante, su alimentación. Conoce todo sobre las diferentes especies del mundo animal. Platicar un poquito de estas otras especies que siendo, pues, los equinos. Descubre de la mano del Dr. Arrés todos los cuidados que debes de tener con los animales en Mundo Veterinario. Todos los martes a las 5 de la tarde. Solo por Radio Tele.
vuelta aquí en su programa El Diván con nuestro invitado, el psicoterapeuta humanista Roberto Cancino Gutiérrez Rubio, que nos está hablando acerca del tema de la autoestima. Antes de que continuemos con todo este tema tan apasionante, no sé si nos pudieras compartir una vez más tu número de teléfono para que las personas que nos están viendo, si desean tener terapia contigo o si desean consultarte algo, puedan hacerlo. Ok, mi número de teléfono es 4432 27 98 03. Tengo una página también que es www.psicólogoroberto.com.mx y mi página de Facebook es psicólogo Roberto Cancino. Gracias. Si las personas quieren consultarte, que puede ser con temas de discapacidad o sin discapacidad. Bueno, aunque sepan que te especializas, porque además no hay muchos que tengan este tipo de formación, pero que sepan de que tienes formación en diplomado en terapia familiar, nos dijiste, pareja. Dinámica familiar y su forma como eso trasciende en la personalidad y la conducta. Lo que es resolución de conflictos y cultura para la paz, psicoterapia de pareja y bueno, pues la psicoterapia humanista. Y psicología educativa, que es la licenciatura que va enfocado en todo esto de la atención psicopedagógica a los alumnos. Sí, pues eso es muy importante, porque luego las personas no saben ni con quién acudir y que sepan que tú tienes pues toda esta formación, que además permite ver pues a todo el sistema, ¿no? Todo el sistema familiar. Así es. Bueno, ya nos explicaste sobre los diferentes aspectos de la autoestima. Y bueno, a mí me surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, hablabas de algo que era bien importante en la parte del autosustento, de esta capacidad de pedir ayuda y que no te hace sentir menos. Y esto es algo que trabajamos una y otra vez. Cuando hacemos entrenamientos en asertividad, nos encontramos con dos aspectos bien interesantes que tienen que ver con la cultura. Uno es como que está mal visto que nosotros podamos reconocer nuestras fortalezas, nuestras cualidades, como que públicamente a veces no nos permiten, porque es así como es como si estuviéramos mandando una imagen de presumido, cuando no, o sea, estás en todo tu derecho de reconocer que tiene que ver con el autoconcepto. Así es. Y la otra es esas dificultades como para pedir ayuda, porque se cree erróneamente que es mostrarte débil ante el otro. Y no solamente pasa con discapacidad, pasa en cualquier aspecto. A veces encontramos varones que no son capaces de pedir ayuda porque así lo han aprendido de generación en generación y que a veces lo podemos ver en situaciones de vida hasta cierto punto chuscas, como el hecho de ir conduciendo y a veces el no permitirse preguntarle a alguien dónde queda determinado lugar, por esa parte como de no pedir ayuda y que puede irse a otros aspectos de la vida. No sé si tú nos pudieras hablar un poco más de eso. Pues es finalmente parte de eso, ¿no? O sea, ser víctimas de esa cultura, de esas ideas que se siembran desde la familia, de esos constructos y que finalmente bloquean a la persona y no le permiten fluir. Y que a lo mejor son situaciones que como tú las tienes ya como algo que es como un paradigma para ti, difícilmente lo rompes. Entonces se tienen que buscar desde la terapia cómo también romper esos paradigmas, que te permitan a ti ver la vida de una manera diferente y ver que a lo mejor eso que funcionaba o se creía hace 10, 20, 30 años, hoy ya no se aplica, por ejemplo, ¿no? Puede ser una parte. No sé, recuerdo también mucho esto de que los hombres no pueden llorar, por ejemplo, ¿no? De un hombre que llora o una persona que llora es una señal de debilidad, cuando ahora sabemos que eso finalmente es algo que libera, es una forma de sacar esa ansiedad, esa energía que nos tenemos ahí contenida y que no nos permite tampoco fluir. Entonces, buscar esa manera de liberarnos, hay un libro, bueno, Antonio de Melo, un autor ya de hace años, también trabajaba mucho esa parte, ¿no? De cómo poder autoliberarnos de esos conceptos, de esas estacas que nos tienen atados a la tierra y que no nos permite finalmente adaptarnos a una situación nueva y poder visualizar hacia adelante. Un punto de vista positivo, porque también si estamos solamente viendo al futuro y no nos enfocamos en el presente, pues podemos finalmente perder la oportunidad de disfrutar lo que tenemos, ¿no? Hay un autor, Alexander Lowell, que habla mucho de cómo la depresión viene de esta parte de que mi pasado que yo tuve y cómo yo desde aquel tiempo planeé mi futuro y al ver el futuro que no funciona, en el presente yo me siento hundido, deprimido y no me permito disfrutarlo. Entonces cuidar mucho esta parte de enfocarnos en el presente, ver el futuro, planear un futuro, pero siempre de manera fundamental no perder los pies de donde estamos y es parte también de ese existencialismo, ¿no? De ubicar este lugar en el mundo y disfrutar lo que tenemos en el momento.
Y bueno, esto que acabas de mencionar de este autor, donde es los problemas entre pasado y futuro, como también aquí nos enfocamos en el aquí y en el ahora, o sea, como es cómo esa situación del pasado te afecta, pero en este presente. Así es. Se recomienda, desde la psicoterapia humanista se recomienda que si vamos a ir a explorar algo al pasado, solamente sea como para tomarlo del pasado y traerlo al presente para trabajar con él, no para estarnos regresando allá atrás. O sea, no sirve de mucho estar estacados en un pasado cuando nos interesa, ¿no? Y que a lo mejor situaciones de vida que tienen que ver con algún estrés postraumático, con alguna situación que nos llena de miedo y que nos baja a lo mejor esa seguridad en nosotros mismos, que es parte de la autoestima también, la autoconfianza. Entonces, si yo no tengo confianza en mí, confianza en las expectativas hacia adelante, entonces me estanco. Y entonces nada más el pasado es como tomarlo un poquito, lo traigo al presente para trabajar y el pasado se queda atrás. Y yo sigo desde el presente tratando de planear, tener expectativas en un futuro, pero con bases en el presente, ¿no? Y bueno, también ahora que estás mencionando terapia humanista, de la psicoterapia humanista, no sé si para poder concluir el tema nos puedes explicar de qué otra manera puede ayudar la terapia humanista a alguien que tiene una discapacidad adquirida, que es muy diferente a quien nace con ella. Y hablo de esta discapacidad adquirida porque absolutamente nadie está exento de que le pueda ocurrir en cualquier momento de la vida. Así es, por accidente, por enfermedad o por condición de vida, ¿no? Sí, por vejez. Todos vamos para allá de alguna forma. Y bueno, desde la psicoterapia humanista y recordando este fundamento de Carl Rogers, hay 3 preceptos básicos que él manejaba, que era la aceptación incondicional, lo que es la autenticidad del terapeuta y lo que es esta empatía, que es un concepto fundamental, que yo me pueda poner en el lugar de la persona. Entonces, la empatía tanto con esta aceptación, que es donde viene esto, mucho de los estigmas que hay en la sociedad todavía, que afortunadamente ya se está trabajando en eso, ¿no? En esta cultura de la discapacidad, en esta inclusión, que cada vez se ven afortunadamente muestras más claras de que estamos avanzando, pero todavía hay personas que a lo mejor tienen todavía muy atado eso, ¿no? Esos estigmas de que una persona con discapacidad no tiene esa oportunidad, primero de ser feliz, que es lo más triste, ¿no? Que desde la familia no se sientan con esa tranquilidad de saber que su familiar puede también sentirse feliz, ubicando la felicidad como un momento en el presente, ¿no? No como un lugar a donde llegar, no como conseguir cosas materiales, sino que esa felicidad está dentro de nosotros mismos, en reconocer quiénes somos, en reconocer qué podemos hacer, qué planes podemos tener, y también en aceptar una realidad y estar tranquilos con nosotros mismos. Dice Jorge Bucay que la felicidad es cuando yo estoy tranquilo conmigo y con los demás, en ese momento soy feliz. Eso sí, eso creo que es algo primordial y que además también podemos ser felices, pero que creo que no está peleada la tristeza con la autoestima o ni ninguna otra emoción. No sé si también sería importante que lo pudieras como... Todas las emociones, como la tristeza, como la alegría, como el miedo, la ira, finalmente son mecanismos de defensa que a nosotros nos ayudan desde la época de la prehistoria a tener a supervivir. Entonces no tenemos por qué, y también pasa luego mucho eso en la terapia, las personas piensan, es que yo quiero que me quite este miedo a algo, o esta fobia a algo, ¿no? Y finalmente lo que se trabaja es, primero que la persona se dé cuenta que esas emociones tienen una función básica, y que finalmente gracias a eso es que estamos aquí en el mundo. Y que entonces ya con esa base, entonces poder ver cómo podemos trabajar para que ese miedo, irlo haciendo pequeñito, de tal manera que no te perturbe en tu actividad habitual. Entonces es saber que puedes vivir con un miedo, puedes vivir con la tristeza, y que esas también son emociones que de alguna forma te ayudan a canalizar las emociones, lo que tienes, la ansiedad, alguna situación de estrés. También se vale estar tristes y reconocerlo, y darse ese placer en ese momento de sentirse vivo por estar triste, y no negar esas emociones. Sí. Eso es básico también en una buena autoestima. Sí, y que a veces hay también ideas erróneas donde es una persona con alta autoestima, está sonriente 24 horas, 365 días al año. Así es, una persona que no tiene problemas, ni que tiene miedos, ni que tiene situaciones difíciles. No se enoja, casi como seres que no son terrenales, ¿no? Así, ¿no? Y con su sonrisa ahí, así como de mazorca de maíz, ¿no? Exactamente. Y entonces eso es como, pues no es eso la autoestima, y que también se entienda que eso es parte de lo que se trabaja en terapia, hablando de esta aceptación, cómo podemos tener todos estos cambios emocionales que nos hacen muy humanos, como tampoco es una vida exenta de problemas, como también aprendemos a reconocer
estas fortalezas y estas aparentes debilidades, ¿no? Que a veces esas debilidades pues también nos hacen humanos y que también son áreas de potenciales de oportunidad. Y que finalmente si nos vienen problemas o conflictos, tenemos que afrontarlos con esta idea clara de que una situación difícil a la que enfrentemos es siempre una oportunidad de crecimiento. Exacto. Más que tratar de evadir esos conflictos, de darles la vuelta, afrontarlos pensando que con esto yo voy a crecer. Y es una forma de aprender a soltar también todo aquello que venimos arrastrando, que tal vez ya no nos sirve mucho y que lo tenemos ahí y que nos sigue perturbando. Sí. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este programa y gracias, que también pues, hayas dejado tu trabajo unas horas para poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes les agradezco que hayan estado en un programa más de El Diván. Nos vemos la próxima semana. Radio Tele. Televisión como debe ser. No puedes perderte todos los miércoles a las 9 de la mañana El Diván con María de Los Ángeles. Al terminar, Día por Día con Marisa Guzmán y Dalila Gallegos. Más adelante, Mundo Alternativo.